Estás oyendo Ecos de Transformación, este espacio que hemos creado para que juntos, a partir de las historias reales, a partir de testimonios, pero sobre todo a partir de estas experiencias en donde podamos reflejarnos, puedas encontrar un espacio de autoconocimiento y de responsabilidad, para que a partir de ahí puedas encontrar la mejor versión de ti. Si te ha gustado este episodio o cualquiera de ellos, suscríbete al canal para poder obtener más información. La persona que estoy por presentarte en mi vida representa un pilar trascendental. Y es un pilar trascendental porque es ese lugar al que muchas veces deseamos llegar empresarialmente o en esa figura sin duda de profesión y de amar lo que haces. Esta persona la conocí cuando yo era bien chavito y tuve la oportunidad de dejarme guiar por él, pero sobre todo también de debatir y de construir a partir de lo que yo creía, siempre encontrando un espacio seguro de expresión, pero además un espacio de siempre respetar absolutamente lo que pensaba y lo que creía, hasta muchas veces incluso convencerse de lo mismo. He tenido la oportunidad de colaborar con él a lo largo de muchos años y realmente es esa persona que conforme voy creciendo, su opinión o su punto de vista se vuelve siempre ese punto revelador para saber cuestionarme o para poder lograr saber si voy en la dirección correcta o no. Mi querido Claudio Flores, ¿cómo estás? Muy Bienvenido a bien, este espacio. súper contento. Es un Feliz. placer compartir este espacio, un espacio diferente de nuevo, pero siempre en este punto de crecimiento y de comprensión. Qué Así gusto es. compartir contigo. Jorge, además, es que mientras hablabas, hacías esta presentación, yo me acordaba de los muy distintos momentos en los que porque dices, me he dejado guiar. Bueno, déjame entrecomillar el guiar, porque este hombre es un rebelde, eres un contestatario, te gusta retar Es cierto. lo que se te dice, desde donde Sí. se te diga, y eso no lo has perdido y sigue siendo así. Más bien, yo diría, los distintos espacios donde hemos dialogado, a veces más rudo, a veces más a veces en bandos distintos, a veces en el mismo bando. Entonces, nos ha tocado, querido Jorge, o sea, muchos años, la pandemia también nos cambió a todas, a todos, Y la a vivimos todes. juntos, además. Sí, O sea, la vivimos muy de la mano en roles, creo, en ese momento, claves para las industrias a las que representábamos, y ya hablaremos de eso, pero sin duda creo que tienes mucha razón. Siempre he sido ese contestón que no me contengo con lo que me dices, sino lo sí, cuestiono y digo, sí. y lo aporto también, ¿no? Sí, exacto. Pero además, no lo cuestionas, diría yo, desde la necesidad de cuestionar en sí misma, Ujú. sino porque legítimamente, digamos, ves ángulos que quizá no ve la persona con la que estás Ujú. platicando, y es muy interesante ese peloteo. Y déjenme decirles que a Jorge yo lo conocí muy joven, como ya dijiste, pero además muy joven, pero muy, digamos, En en otro una rol posición completamente diferente. de liderazgo, Sí. en una posición muy alta, eras el brazo derecho, pues, del dueño de la empresa. Sin duda, de Pedro Torres, Este, que además fue mi gran maestro, y mentor Pedro, y que lo queremos muchísimo, a Pedro Torres, que además hicimos muchas cosas juntos en esa etapa donde a mí me y que fue tocaba hacer donde coincidimos. investigación y a ustedes la parte, pues, de estrategia comunicacional, digamos, ya la ejecución, Y que ¿no? además tenemos tantas experiencias desde ese punto de la política, en donde muchas veces nos confrontamos estando en lugares completamente distintos, ¿no? Porque al Ujú. final del día, quizás lo que la investigación necesitaba era que fuera algo súper chiquito y súper sencillo, Sí, y desde nuestro lado era, pues estábamos perdiendo una posibilidad de una producción que venía sí. presupuestada grandota, ¿no? No, Entonces, y esas otras variables cuando uno es ejecutivo de una empresa, porque un poco nos tocaba el mismo rol, ¿no? Ser sí, como el brazo derecho del dueño sí, sí, sí. en nuestras respectivas empresas. Y Teníamos nuestros propios monstruos, les digo, ¿no? exacto, Una vez. cada quien tenía, y éramos también, digamos, reflejábamos y éramos nuestros propios Claro, monstruos hacia los demás. Hay que decir claro. que el mundo corporativo, siempre saca, diría yo, lo peor de las personas, querido Jorge. Yo muchas No sé si veces es lo mejor o lo peor, pero al menos la parte más agresiva, ejecucional, y operativa, competitiva. orientada a fines, pragmática. O sea, Yo siempre digo, si me hubieran, muchas de mis pacientes, si me hubieran conocido en ese momento, yo me considero un tiburón. Yo sí, siempre le decía a Pedro, ¿no? Me enseñaste a moverme como tiburón, me enseñaste a no me navegar pidas hacer como una tiburón. carpa, ¿no? No me pidas que cuando Una negocie trucha. Sí, conmigo
cosa que negocié lo mío, negocié como pescaditos y ya me mandaste a los grandes tiburones, ¿no? claro. Entonces, Y no se olvida eso, ¿no? y además es esta parte de poder decir, ¿cómo realmente comienzas a cambiar la narrativa? Es decir, cuando comencé yo mi mundo corporativo, las organizaciones eran completamente jerárquicas y Sí. completamente Eran unidireccionales premilénicas, hay que decirlo. y Eran lo más precarias. joven que había era la generación X, que además la generación X tenía todavía ese ethos, digamos, corporativo y de pertenencia, a decir, me muero con mi reloj de los Esa 50 necesidad años, del anillo, del esa anillo necesidad donde dicen que yo de mi puse la familia camiseta. vino al evento de los 25 años de y hoy realmente comprendemos que la única forma de querer estar en una organización es Sí, encontrar valor a sí, partir de lo que tú también generas en sí. esta organización, ¿no? Sí, y balancear también la parte, digamos, personal, que en aquel momento era Porque creo que la pandemia lo que justo nos lleva es a un confrontamiento como seres humanos, a partir de realmente hacia dónde estábamos llevándonos, ¿no? Como humanidad. ujú. No es posible que en 3 meses se haya recuperado la capa de ozono como nunca se había visto, que haya Sí, el salido tema el del regreso de los animales, etcétera, era increíble eso para mostrar los efectos negativos de nuestra presencia, ¿no? Excesiva. y llega el punto entonces de decir, pues entonces también como seres humanos, lo que tanto anhelábamos hacer o estar en nuestras casas nos se volvió una completa cárcel, ¿no? Sí, Porque tampoco supimos autorregularnos, porque nadie nos enseñó realmente a poner límites, porque realmente aprendimos la educación a través de vas a la escuela de las 7 a las 8 o a las 7 a las 2 de la tarde, pero no te enseñaron a autorregularte para realmente sí. aprender o para realmente estar en un proceso activo. Entonces, realmente nos lleva a como una confrontación en las empresas de no autorregulación como Ujú. ejecutivos, como empresarios, como capitalistas, ¿no? Sí, yo creo que eran esas, digamos, esa última parte de lo que han llamado el capitalismo salvaje tardío, ¿no? Ujú, Que es ujú, una etapa en donde, pues, las reglas eran exprimir todo, ¿no? Y esto yo creo que ha ido cambiando en la última década. Digamos, hay cuestionamientos sobre estos modelos que su principal problema es, plantear que se puede crecer eternamente. ujú, ¿No? ujú. Como que si podemos crecer eternamente, mantener tasas de crecimiento para ser rentables en bolsa, De dos tener un dígitos. 10% de crecimiento, pues al menos 2 dígitos ya los tienes. O sea, ese tipo de KPIs, ¿no? De variables que medías para la productividad y que estaban, aunque ya había un discurso siempre sobre el tema de los recursos humanos, de el balance profesional y personal, lo cierto es que las reglas eran una salvajada en términos ya prácticos. Decían, oye, ¿cuál es tu horario? Y no sé, tu horario de 9 a 5, por decir algo, ¿no? Y pues, ¿a qué horas, cuántas veces a la semana se le hace a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana? Como algo normal Y y para que se mí, esperaba de tu y para mí posición. realmente trabajar 16 horas, 18 horas era algo Normal, sí, y vivir sin vacaciones. O sea, sí, todo el mundo que lo he compartido lo sabe. Yo realmente pasaba muchos años sin vacaciones, tú lo sabes. sí, sí. Era el momento Workaholic, campaña tras campaña, sí, tras campaña, tras campaña, tras sí, campaña, y nunca llegaba el momento idóneo para tomar vacaciones, ¿no? Y realmente darte cuenta que en ese proceso vas degradando muchas cosas ujú. que realmente no son interesantes en tu vida, ¿no? Pues descuidas los otros lados, ¿no? Que es un poco lo que hemos platicado Ujú, tú y yo ujú, mucho, porque además, hay que decirlo, Jorge, después de todas estas experiencias de intercambio, aunque no quiero llegar como al final o al tema de a dónde estamos hoy, pero sí decir que hemos encontrado que se puede combinar muy bien los temas, digamos, de hacer una gestión eficiente de los recursos de una empresa, de una institución, de una organización, con la dimensión personal que tiene que ver con revisar, vigilar qué está pasando con nosotras, con nosotros, cuando vamos a trabajar, cuando vivimos. Hoy estamos discutiendo sobre el tema de la llamada generación de la ansiedad. O sea, es el otro, ahora hay otro, en ujú. aquel momento los ogros eran los Claro, jefes claro, o éramos los claro. jefes porque yo recuerdo que en ese ecosistema yo ejercía el poder y yo te veía a ti también, pero firme y contundente, Yo no sé si la ¿no? gente me tenía miedo o respeto, Sí, pero yo sabía que si yo decía: "Vamos a la derecha", todo se movía a la derecha. O sea, si sí, era un sí, porque además también es cierto, aprendimos a ser soldados, ¿no? En un tema exacto. en donde, Yo me definía como un general, o ¿sabes? sea, así como yo hago lo que diga el presidente, Sí, pues, sí, o ¿no? sea, O si sea, vamos a la derecha, vamos a la derecha, exacto, y era reorganizar toda o acomodar toda la organización para que fuéramos todos a la derecha, ¿no? ujú.
Y muchas veces incluso aun cuando no estamos de acuerdo con esas decisiones, porque también Sí, es cierto también es cierto. que corporativamente muchas veces hay Te decisiones que toca tienes que ejecutar cosas que te tocan, ¿no? Y no que no puedes es que decir que quieras o no no. y digas: "Chin", o sea, es desagradable. Por ejemplo, Jorge, yo no sé si tú recuerdes la primera vez que te tocó Claro, despedir a alguien, ¿no? claro. Pero es un proceso que me parece que es de los procesos más complejos del desarrollo del Sí, liderazgo, sí. que tiene que ver con cómo decirle a alguien, de una manera correcta para ambas partes que ya se acabó su chamba. Y que además realmente sea funcional para lo siguiente que viene, porque llegó un punto, tú sabes que llegamos a crecer mucho, ¿no? Y entonces Ujú, la persona que elegía, ¿no? Para que hiciera el trabajo sucio, pues siempre quien crees que era, ¿no? Y la verdad es que a mí no me molestaba llegar a sí, tener un rate donde la gente salía muy contenta de los ujú, despidos porque pues ya para ese entonces yo ya tenía conocimiento terapéutico y información que me permitía saber, uno, el decirle, entiendo lo que estás vivenciando, te juro que no es la mejor decisión que quisiera tomar, pero tengo que tomar esta decisión con respecto al resto de las personas. Es decir, si tengo que evaluar, es necesario por el resto del bien común, ¿no? Y desde esa particularidad poder abrir una nueva posibilidad. Es decir, ujú. ¿qué se te abre a partir de todo esto? Y darte herramientas también para que puedas tener cosas que se abran en tus posibilidades y encontrar nuevas cosas en tu vida. Sí. Yo creo que es esto de que estamos hablando de, digamos, de la primera etapa en la que nos conocimos, creo, Jorge, que ambos estábamos en posiciones muy similares en nuestras respectivas empresas y nos tocaba, aunque eran industrias distintas, pertenecían, digamos, al mismo ecosistema, Colindaban ¿no? 100%. Colindaban la comunicación, la investigación, y era interesante que nos tocó en una etapa distinta. Yo estaba ya 10 años arriba que tú o más, querido Yo era un Jorge, chamaquito, pero tú yo eras un chamaco veinteañero, mamón, ¿no? de Muy traje, capaz, de de traje, traje siempre, impecable, siempre un figurín, o sea, llegabas así de siempre. figurín, ¿Y te sabes esa anécdota? O ajá, sea, yo evidentemente cuando Pedro me elige entre todos, ¿no? Yo, güey, yo era pues, jeans rotos, playeras, producción, güey. Yo sí, era sí, asistente de producción, coordinador de producción, sí, ¿sabes? Y entonces uno de sus principales puntos fue que me tenía que vestir bien. sí, Y entonces él me llevó a comprar mi primer guardarropa en donde, porque además me dijo, no quiero que te vistas de Aldo Conti. Y le dije, pues sí, señor Torres, no me alcanza para nada más, sí. ¿no? O sea, pues yo me voy a encargar y la verdad es que me ajuario, pues tú me veías, o sea, Sí, ibas, pero impecable, o sea, impecable, o sea, sí, de vestuario, güey. sí, O sea, de vestuario. sí, Entonces, y era mucho esta parte de de tener que mantener la imagen de esa compañía, ¿no? Que al final del día era una compañía, una casa sí. productora bastante grande. Pesadísima, ¿no? Y, yo me acuerdo las marcas que llevaban cuando me llevaron al sótano donde hacían todas las redes sociales de una gran empresa cervecera, que Pues, yo creo que sí se puede decir sí, el nombre, claro, por como que va o supuesto. me vas a mandar el No, cheque por la al mención, güey, contrario, ¿no? En la factura. Heineken fue un Heineken, sí. equipazazazazo de Llevar, 70 y tantas la personas. Euro, la Champions, ¿no? Todo el equipo de todas las 14 marcas de Heineken más las corporativas, y en ese momento llevábamos Grupo Posadas Sí, y también llevábamos todo el proceso de varias, de todo el tema de turismo de Baja California Sur. ujú, Era un momento y sin duda, cómo no olvidarlo, los informes de gobiernos y las campañas, sí. que era donde Y es una conectábamos época todo. que es un poco como es chistoso porque, probablemente la sufrimos, pero también la disfrutamos, y, habla uno con como cierta nostalgia, ¿no? Del de ¿por qué? Porque te unió, a ciertas partes de tu vida, porque al mismo tiempo sucedían cosas con tu vida personal en Y que esas además etapas, ¿no? te daban unas posibilidades que bueno, yo al menos a los 26, 27 años, pues yo ¿qué me iba a imaginar que iba a tener Palenque cerrado para nosotros para grabar el spot de turismo, ¿sabes? Sí, sí, O sea, o que iba a tener acceso a la información que tenía del estado o de mucha información que, que bueno, sin duda me permitió desarrollar mi cerebro de una manera sí, completamente diferente, porque la responsabilidad, me recuerdo, yo creo que la primer depresión fuerte que tuve fue el primer despido masivo que me tocó hacer, que fueron ciento y tantas personas, que recuerdo que dejaba la puerta abierta diciéndole a la gente, si alguien quiere entrar, feliz, méntame la madre, lo que quieras, pero no hay dinero, ¿no? O sea, se cerró la llave, se cambió el sexenio, ¿qué te sí, digo? sí, ¿Sabes? Y ese punto era tan fuerte
que realmente cuando alguien me dice quiero ser empresario, le digo, ¿realmente a qué punto de empresario quieres ser? ¿Y qué tanta responsabilidad quieres Sí, tener? Porque sí, es directamente proporcional, ¿no? Yo te puedo decir, y tú me lo has visto conmigo, he tenido a cargo equipos muy, muy grandes, ¿no? El mall era sí, gigantesco. Y hoy te puedo decir lo que más quisiera, lo que más quiero son equipos chiquitos, reducidos, sí. porque al final del día es la misma responsabilidad para allá que para acá, ¿sabes? Y es al mismo tiempo, yo creo, un reflejo del crecimiento, de que ya pasaste esa etapa donde te tocó, digamos, gerenciar transatlánticos y hoy prefieres navegar en una goletita, En un una goleta, velero, en un velero, ¿no? sí, sí. Que te da más libertad, más flexibilidad. Yo creo que es un poco lo justo también en términos comparativos, un poco algo que compartimos, ¿no? Este tema de que hemos llegado a un momento donde puedes tener el súper privilegio, porque no es un contexto fácil, México, Ujú. no es un contexto fácil. Yo creo que hay un componente de azar también, Jorge, que luego dejamos de ver, o sea, que creemos No que estamos en un mundo de meritocracia, estamos en un la mundo neta, hay banda que de está casualidades, súper o sea, bueno, no de bien casualidades, preparada y no tiene nunca, de jamás en su vida una linajes. oportunidad. Que vamos a estar en un par de semanas más en Oaxaca con la Fundación 100 por Oaxaca, ¿no? Para quienes nos están viendo, Feliz. donde además, pues justo lo que vas a hacer, Jorge, es eso, de conectar con personas que puedan Y ser transformadas en otro sentido, y que ¿no? creo que es en donde hoy hemos coincidido tan lindo, ¿no? O sea, al final del día, sin duda, la experiencia profesional que yo tengo contigo, lo expresé al inicio, es gigante, ¿no? Para mí eras un referente de guía Muchas de muchas gracias. cosas, ¿no? De empresario, de líder. Tuve la ventaja de colaborar contigo durante la AVE cuando fuiste presidente, ¿no? Y con Ujú. toda la conexión con la industria de, audiovisual. Pero ya mezclarlo, ¿no? En esta parte mucho más personal y llevarlo a un tema que quizás se dio paralelamente cuando conocimos, porque yo empecé esto hace 15 años, justo más Sí. o menos cuando nos conocimos, Ujú. y verlo completamente diferente, ¿no? Como si hubieran sido 2 momentos o 2 paralelos Sí. completamente diferentes. Como hasta 2 personas completamente diferentes, te diría yo, querido Jorge, porque creo que aunque en el fondo, muy adentro, las personas, seguimos siendo las mismas en su esencia, No cambiamos. digamos, a la hora de que te toca, seguir órdenes o ejecutar tus propias visiones de manera más vertical, más ruda, este, yo creo que ahí, hay cosas donde vas creciendo y te das cuenta que hay cosas que no valían la pena y Ujú. que para ti eran en algún momento muy importantes. Yo, por ejemplo, uno de los ya le di un madrazo al micrófono, pero bueno, saludos ahí al taca taca. Ya la Este, inteligencia artificial nos ayuda sí, mucho ya a ya. quitar todo eso. Qué bendición, ¿no? Yo soy un enamorado de la inteligencia Brutal. artificial. Ves que me he metido a capacitar, a dar cursos, etcétera, a recibir primero cursos, a trabajar Es y un luego ahora máster está. del prompting Me enseguida. gusta mucho el prompting, me parece que es así como Y estás de es acuerdo que es ser inteligente, porque estás haciendo sí, shortcuts. sí, O sea, realmente sí. es eso. Ese da para un programa, un Ya sé. podcast solito, el tema de la Ya sé, porque inteligencia además artificial. hacia dónde también está yendo y el Sí, tema de la visión, mucho también que quieren que veamos y que no quieren que sí. veamos, ¿no? Y nos podemos meter ya al tema cuántico, pero Yo lo que quisiera regresar es al tema del privilegio de poder llegar a un momento en tu vida, que espero que todas y todos lleguemos a ese ujú, momento porque es donde puedes decidir, mira, ya no voy a tener el jet que me imaginé que iba a tener cuando tenía 20 años y era un Yuppie, ¿no? Un ujú. young, literal, un young urban professional, Y que ¿no? además O sea, workaholic, workahólico, medido por la. Yo me acuerdo que mi métrica eran las ventas. Yo siempre he sido muy bueno para vender, es algo que reconozco, me gusta vender, siento que es como que no es una chamba, que es muy fácil. Pero el rollo de las métricas, decir tantos y era como un rollo, una carrera que luego parece estéril a la distancia, pero que de alguna manera también te dio y te concedió el privilegio sin para duda, luego poder hacer lo que te ronque con tu tiempo, con tu vida, sin duda. a lo que te quieras dedicar. Tú diste una transición, un salto que yo siempre le he dicho a Jorge esta analogía, que es como cuando vas, no sé si te ha tocado manejar una lancha, pero manejarla así con estas de motor Sí, 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 fuera de sí. borda, ¿no? Y que le haces así y ¡fum! Das una vuelta que hasta si la das muy rápido te quedas ahí tú, no la Sí, lancha. sí, Y sí. tú hiciste uno de esos giros y yo creo que esos giros cuando los haces es cuando te das cuenta si sí o no. eh,
tienes control sobre tu destino. O sea, es decir, cuando estás siguiendo digamos, la inercia, Sí, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de una familia de agrónomos, estudié agronomía en Chapingo, ¿no? 4 años, güey. Y luego tuve después que revalidar la preparatoria, De ¿no? agrónomo. Y me metí a comunicación. O sea, pero perdí 3 años ahí, bueno, perdí entre comillas, digamos, gané porque aprendí mucho. Por eso se me dan las plantas, que no les vamos a mostrar, pero por eso se me dan las plantitas. Todas. Todas las plantas. Y entonces una de las cosas que me ha pasado, digamos, en la vida es este rollo de que al final si llegas a tener el privilegio de dedicarte a lo que tú quieres, cuando das esos giros, esos brincos yo me cambié de agronomía a comunicación, tú pasaste de ser un súper ejecutivo de alto nivel de las industrias de la comunicación a tener tu propia empresa donde trabajas con, digamos, el bienestar de las personas a partir de un proceso digamos, de reflexividad, de autoconocimiento Y de responsabilidad, ¿no? y de responsabilidad, que es lo que siempre destacas, que me encanta. Y Jorge, además, con este nuevo proyecto en el que estamos, ¿no? Que se llama Conectar. Conectares, que es algo que estamos haciendo entre Conscientia y Tridente Aceleradora, Correcto. estamos mezclando, digamos, un poco el tema de los temas de gestión organizacional con Los los procesos temas personales, empresariales, ¿no? que suenan tan pinches racionales y feos, güey. Pero son necesarios porque es una Sí, disciplina que la contiene. planeación. Sí, Y por otro lado, pues toda la parte personal, que es esta parte sí. finalmente de creación, ¿no? De Y energía que y de no choquen, ¿no? O correcto. sea, que no parezcan estar en agendas completamente distintas. Porque si no te vuelves realmente solo un generador, o sea, tienes una alta rotación en tu equipo, porque Ujú. al final del día lo único que vuelves es transitorio. Sí, La única forma donde la gente realmente quiere pertenecer hoy a las organizaciones es donde su propósito o lo que esté buscando en su vida se alinea completamente a lo que está proponiendo la empresa, si no, ¿para qué sentido haría, no? sí. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita tenemos un proyecto que está resultando súper Divertidísimo. exitoso, divertido, con un conjunto de empresas muy complejo, ¿no? Porque además sí son muchas. Estamos hablando Me más gusta de, lo que lo hace complejo, que son sí, de muchas industrias, no es sí, como, no sé, muchas empresas de muchas muchas industrias, no industrias, es como, ¿no? no Desde sé, energía turismo, hasta todos servicios, o de sea, turismo, y sí, entonces sí, aquí no, tienes una cantidad de industrias que pasa desde, exacto, desde la energía hasta sí, la hotelería, sí. pasando por N Y mira, cantidad yo de creo que cosas. en ese caso hay un súper ejemplo, porque no vamos a decir el nombre, pero nuestro cliente, digamos, en ese proyecto, yo creo que ilustra perfectamente cuando alguien es chingón para los negocios, pero también es chingón para las relaciones interpersonales. Y que está dispuesto a apostarle a la gente, Sí. porque sabe que es Y a directamente ceder poder proporcional. y a conceder Y creo que eso lo hemos dicho mucho. Lo más importante en una organización para que realmente se vuelva horizontal es la capacidad de ceder el poder. Y el líder no es el que retiene el poder o y lo controla el concentra, sí, poder, el que sino le es el que distribuye. sabe distribuir o sacar lo mejor de cada uno y darle el poder Sí, en el momento necesario porque eres la pieza clave en ese momento sí, en el equipo o en la organización. Y creo que ese es el cambio del liderazgo del que veníamos al sí. liderazgo que tiene que Del ser que diferente. veníamos y el que ejercimos. Sí, sí, O sin yo al menos, duda. yo sí reconozco sin lugar a duda que si alguien de aquí que trabajó para mí, me escucha, ¿no? Sabrá el animal, el pinche dinosaurio que era yo en esas Y épocas, tú lo ¿no? sabes de mi lado. O sea, Y bueno, tenía ahí nos equipos, espejeábamos, ¿no? Que yo eran tenía, los T-Rex, yo tenía ¿no? Y equipos. tú igual, o sea, Si tu ¿qué pedo? métrica eran Sí, las ventas, mi métrica era la utilidad. sí. Ah, mira, Entonces, mejor. mi chamba, Era además que apretar yo tenía el. un monstruo que vendía y vendía y vendía y vendía y vendía y vendía y vendía, que se llamaba Pedro Torres. Para mí es el señor que mayor capacidad he visto que tiene de vender cosas, o sea, Sí. que le ocurren cosas y Ideas, vende, proyectos, campañas, es contenido audiovisual, tiene series. una capacidad de reinventarse Sí, siempre brutal. sí, Entonces, para mí, mi chamba era cómo hacer que lo que él vendiera se hiciera real y realmente fuera rentable, porque también el señor ujú. le gustaban las cosas muy, o sea, producciones muy caras, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo además, en algunas campañas en las que participamos,
me acuerdo que para una marca de tenis, ¿no? Eh, ah, Que el shooting, pues vámonos a París, ¿cómo ves, padre? ¿No? A hacer el spot fue en este puente muy bonito creo que es Alfonso XIII, no me sí, acuerdo el que cómo. está al centro, sí. El que te eh, lleva al museo. pero uno que tiene unas esculturas impresionantes. Y me acuerdo que cuando llegaron con las fotos, yo estaba alucinando, pero ese es el nivel que maneja Pedro. Sin O duda. sea, él maneja el nivel global. Y cuando tuvo que reinventarse al digital, estuvimos dispuestos a cambiar Todo. completamente y realmente y reinventarnos, Sí, porque fue de esos comerciales de París a irnos a entonces sets virtuales y teníamos foros y había todo un equipo de producción, porque había que atender 14 marcas en donde la respuesta que nosotros teníamos que dar a tendencias no podía ser más de 4 horas por sí, contrato, sí, porque era cuando empezaba el digital y que se hacían cantidades estúpidas de contenido. O sí, sea, era un mes para una de esas grandes marcas, eran 2.500 videos. O sea, sí, era algo sí. incosteable. Era una locura y yo creo que hoy pues cambió completamente el escenario porque además ya se está autogenerando, ya con inteligencia artificial puedes empezar a crear cosas cada vez más, Ya se vuelve un tema de eh, sí, inteligencia de lo que pides y no de realmente creatividad, de ¿no? Sí. atreverte o no a hacerlo. Por ahí lo veía en redes sociales que alguien decía, yo lo que quiero es, o sea, inteligencia artificial para que haga lo que a mí no me gusta hacer. O Okey, sea, es decir, entiendo, si no me gusta manejar, pues que maneje la inteligencia es artificial, cierto. pero para crear, para Para amar, pensar, para consumir, para claro. divertirte, o sea, pues eso lo quiero hacer yo, no que lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Claro, pero entonces entramos en un tema con respecto a la democratización del contenido y al final del día de saber que hay gente que le va a gustar cualquier cantidad de cosas, ¿sabes? O sea, es decir, quizás para nosotros el hacer este podcast completamente presencial es un tema de autenticidad, pero habrá Ujú, quien ya en un tema de inteligencia artificial se sienta mucho más identificado ujú. en lo mismo, ¿sabes? Sí, sí, Al final se va a volver un tema de discernimiento de la información y de realmente cómo utilizas las herramientas. Creo que, sin duda, el punto es cómo tienes mejores inputs para hacer mejor lo que haces o lo que sabes hacer, ujú, ¿sabes? sí, Y creo que eso es lo que se vuelve interesante en este juego de la reinvención, porque al final creo que lo único que es importante es realmente comprender que lo que sea que vivencies no es ujú, más que el reflejo de lo que estás pensando. sí, Todo lo demás sí, no existe. ¿Sabes? sí, Hay un estudio de Stanford que dice que el 5% de las circunstancias generan el 95% de lo que interpretas de la realidad. mm, Entonces, pues, ¿qué historia te quieres contar o cómo lo quieres vivir? sí. Eso es lo que me ha encantado de nuestra colaboración en esta, digamos, etapa más reciente Ujú. de ella o de ellas, es justo el aprendizaje que me ha regalado Jorge en ese sentido Es un placer. de dejar de pasar de la conmiseración o es que fíjate que a mí me pasó, ¿no? Y todo este rollo del dolor, de tu huella anémica, digamos, Ujú, pues ujú. darle otro sentido, una reinterpretación para tratar de vivir con ese mismo pedo, porque no es de que se te olvide, se te cure, se te no sé qué. O de Vives que con el mismo pedo, de que pero cambies. desde otro lado, ¿Sabes? ¿no? Siempre les digo a todos mis pacientes, si lo que quieres es cambiar, estás destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque la gente no cambia. Aprendes a colaborar, aprendes a comportarte, aprendes a tener una reacción diferente o accionar de manera diferente a las circunstancias. Sí, Pero al final del día, lo único que existe es lo que tú piensas. sí, Es cómo lo interpretas, es qué te detona a ti, es hacia dónde se va la conexión neuronal, se va hacia un lugar positivo o hacia un lugar negativo. Hasta ahora quizás lo hemos aprendido, lo hemos entrenado hacia el negativo. Quizás lo que tendríamos que hacer o asegurar en las empresas es cómo conectamos hacia lo positivo y sí, justo compartimos esta empresa, ¿no? En donde el objetivo de la empresa, lo que las personas creían que trabajaban era para cuidar al jefe o para cuidar que no les pasara nada y tenían puros clientes que les debían o que era por conflicto, cuando al final realmente el único punto era cambiar el punto de decir, y si mejor nos enfocamos en los clientes que tengan dinero y que les vaya muy bien para que tengan para pagar y quieran más dinero, ¿sabes? Y cómo esa narrativa hace que cambie la dinámica en el día a día del sí. trabajo. Sí, yo creo que ahí hay y además lo hemos platicado mucho, Jorge,
el tema de que ahí hay una gran oportunidad, porque justo estamos en esa coyuntura en la que el mundo laboral se transformó tanto que ya los viejos códigos de pertenencia, de premiación simbólica, de premiación real, monetaria, Ujú. etcétera, etcétera, cambiaron, se transformaron profundamente y cambiaron su valor. Es lo que yo pondría, digamos, como acento. Cambió el valor de el dinero, del Sin duda, sueldo, pues. sin duda. Cambió el valor de el Eh, jefe o a quién le reportas. Cambió el valor del ecosistema. ¿Cuáles son las reglas del juego? O sea, ¿si es 9 a 5 o es 9 a 5? ¿No? O sea, cambiaron otra serie de reglas porque o es de además 9 a 5, pero desde mi casa y entonces puedo estar un exacto, poco más disponible. exacto. O es 9 a 5, o sea, exacto. ¿Cuál es tu mezcla, digamos, entre, o qué libertad tengo para elegir, que es algo clave hoy, los días que quiero ir a la oficina? Sobre todo para esas empresas, porque en las empresas, en las industrias en las que estamos tú y yo, parece una tontería ir a la oficina. Pero hay muchas empresas donde los procesos fabriles, por ejemplo, etcétera, organizaciones en las que es Es imposible. importantísimo ir. Entonces, digamos, No hablando de puede esas, faltar un supervisor de calidad de una empresa de papas, güey. sí, Pues, sí, ¿qué va a salir? sí, o el policía hacer su chamba desde un Zoom, ¿no? O sea, yo creo que hay digamos, en esas transiciones, en esos cambios, en esos nuevos códigos y nuevos valores que tiene cada uno de los temas, ya el asunto personal, el asunto de tu Eh, propio propósito y cómo ese propósito personal puede o no conectar con, digamos, el propósito de la empresa. eh, Que suena muy difícil o no, suena no obvio al menos, ¿no? Decir, ¿y dónde conecta mi proyecto personal con el de la empresa o cómo conecta el proyecto de la empresa con mi proyecto personal? Me parece que esos hilos que parecían imposibles o parecían, digamos, muy difíciles de encontrar, estamos encontrándolos en un proyecto colaborativo a partir de met la a pa responsabilidad. y a partir de la metodología también. O sea, yo sé que tú Sin vas duda, hacia la parte macro. Yo, en sin la duda, parte operativa, te diría yo, sin duda. los métodos concretos con los que haces reuniones, talleres, dialogas, ejercicios con ese grupo de personas que forman parte de una organización, Sin duda. ese método es el que me parece en esa combinación y ese conjunto de herramientas que hay que decirlo, no es que sean herramientas todas propias, hay herramientas que son súper Ni lo conocidas y ni nuevas, al exacto. contrario, creo que el punto, yo considero que la sabiduría no es querer inventar el hilo negro, es saber utilizar las herramientas que tienes, ¿no? Yo me considero, o me parece que soy inteligente porque creo que soy huevón. ¿Y por qué creo que soy huevón? Porque quiero llegar al punto más fácil. Sí, ¿Sabes? O sea, ese es el punto, ¿no? El punto es, si tengo que medir cuánto es esta pared, pues ¿por qué me voy a subir al techo a medirla si lo puedo medir aquí en el piso? sí, ¿Sabes? sí, Es que vas a hacer el techo. Pues sí, pero es lo mismo arriba que abajo. ¿Para qué me subo? sí, ¿Sabes? sí, Y creo que esa simplicidad que me dio el no estudiar universidad, ujú, que también me generó mucho conflicto en mi proceso mm, profesional, porque mm, fue, pues tú lo sabías, yo ujú, era o sea, yo era agarrar a todo lo que podía y después negociábamos que podíamos, ujú, pero eso fue un poco la falta del sistema. ujú. Yo creo que ese es el éxito de Conectares, justo llegar en un momento correcto, porque no, imagínate que vendieras ese producto hace 20 años, No, no. pues te dirían, oye, pues, y los inciensos y la mota, ¿dónde la vas a poner? ¿No? O sea, es decir, Sí, 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 sí. era una cosa que parecía más Sí. esotérica, más rara, más de pensamiento mágico, ¿no? Y que además me encanta cómo la ciencia cada vez va más demostrando ese El proceso valor exacto científico de lo del neurológico, proceso mental. literal, del proceso mental, de cómo funciona literalmente nuestro cerebro. Y que es la única forma en la que puedes interpretar. Y yo lo explico muy fácil en los cursos, que es, ¿cómo sabemos que este azul es el mismo que tú ves? Ujú, No hay forma, porque tu ojo está diseñado de una manera que le ujú. entra una luz de manera diferente. Lo que sí podemos analizar o alinearnos es que este azul para ti es Este azul azul, marino y para mí es azul marino, pero sí, igual y para mí, si tú lo vieras, es fosforescente. sí, sí, ¿Sabes? Porque la finalidad del ojo no tiene que ver con lo que ven, sino con la capacidad de recibir e interpretar en el inconsciente. ujú. Y muy pragmáticamente te diría yo también, Jorge, que al final, lo que suceda afuera, pues Eh, no está bajo tu control. Sin Así, duda. de manera muy práctica, o sea, más allá de si cómo lo procesamos y tal,
sino ya en términos muy, muy fríos funcionales. Ujú. Lo que sucede allá afuera, tú no tienes responsabilidad sobre lo que sucede afuera, pero sí eres responsable de cómo procesas eso, ¿no? De cómo De para de ti la interpretación que le das a interpretas eso. ese hecho y cómo, en qué encuadre lo das. Y no me acuerdo si fue en uno de tus talleres que ponías esta historia. Estoy casi seguro que esta historia que voy a contar es de Jorge. Pero es la historia de alguien que iba en el metro, ¿no? Me parece que era en el metro de Nueva York. Ujú, Iba una persona, y se mete un señor con dos niños, ¿no? Dos niños entre unos 9 y 12 años. Y el señor iba como en su pedo y los niños estaban haciendo un desmadre, brincaban, salían, gritaban, tiraron refresco, ujú. etcétera. Caos. Un caos, ¿no? Y entonces, pues un poco generando un poco la molestia de los demás pasajeros que, pues ya sabes que dices, oye, pues espérame, ¿no? Te Ponle su empujan, ¿no? límite, ¿no? Y entonces sonaba muy obvio en ese encuadre, pues decir, oye, este, Sí, hay que meter orden. ya Creo me que acuerdo sí muy fue la bien. historia, ¿no? Y Y el entonces, encuadre de ella, ¿no? O sea, de lo sí, que le pasó a ella, ¿no? sí, o sea, ella como decía, oye, y entonces alguien, ¿no? O sea, se paró y le dijo al señor, oiga, sus hijos pues, están echando un desmadre aquí en el Y metro, él por te favor. rompe y dice: Y "Pues es que acaban de perder a venimos su del mamá". velorio de su mamá, Sí, ¿no? Venimos del velorio de su mamá y la una verdad, paciente, discúlpenos, pero una pues paciente. estamos, totalmente, no sabemos ni qué pedo. Y entonces, ¿cómo cambia radicalmente la interpretación del hecho? ¿No? Y que además tampoco es responsabilidad de los demás saber el No, contexto, no, no, por supuesto que pero no. cuando te das la posibilidad de abrirte a una A una narrativa serie de, al menos de diferente, escenarios, sí. quizás cambia, porque entonces te vuelves completamente empático, porque quizás tú perdiste a tu mamá y entonces te acuerdas que lo que te está molestando es que, pues, nadie te sintió, te contuvo cuando no sabías tú qué hacer. Sí. Eh, Sí, esa me parece que es de las partes que, además en los cursos es bien interesante en los talleres como, pues ya lo ves en una organización real, ¿no? En procesos reales ante áreas y personas que dicen, oye, nosotras todas somos de contabilidad y tenemos A, B, C, D. Cuando empiezas a ver los efectos, digamos, de estas conexiones precisamente entre tu dimensión personal y la dimensión de tu chamba y de ese ecosistema social, es cuando dices, wow, y además, cómo cambia la perspectiva de la misma organización. Es decir, me acuerdo que una de las cosas que el primer retiro o el primer encuentro que tuvimos con ellos, que fue revelador para nosotros, fue cómo toda la organización tenía ciertas heridas completamente marcadas, como la sí, falta de papá, como la falta de no sé qué, como la sí, falta, y cómo ver que incluso en las áreas se repetían ciertos patrones en la selección del equipo para que entre ellos incluso bajara la rivalidad y se entendieran que estaban en el mismo sí, equipo. sí. Eso, sí fue, es un asunto muy interesante además. Como consultor es una posición muy linda, muy privilegiada, porque puedes meterte a las organizaciones y verlas como, pues, grupos de humanos, grupos de seres humanos, grupos de Sí. personas, ¿no? Que tienen, pues, sus filias, sus fobias, sus preocupaciones, sus sueños, sus deseos, eh, y además entran en un ecosistema donde una organización tiene, digamos, ciertas reglas, cierto etos, cierta manera de cómo funciona. Y entonces cuando tú lo ves desde la posición de consultor y puedes ver eso, dices, híjole, aquí les falta esto, les sobra esto. Porque además Oye, no puede ser que esto esté pasando y que te tienes volteas a ver así y dices, ¿en serio así? panorama y Sí, tienes algo creo que es bien importante, que es no tienes ceguera de taller, sí, porque creo que muchas veces te ocurrió y me ocurrió, N cantidad de veces recibí consultores que cuando llegaban y te mostraban la información, primero había una resistencia a ver que tu liderazgo o que la sí, organización sí, estaba sí, funcionando, pero al final siempre la visión panorámica que te impide el que lo vea alguien que no fuiste tú el que lo creó, te da esa capacidad entonces de sí, ajustar las sí, piezas. de acuerdo. Y creo que eso para mí ha sido uno de los regalos más grandes que ha sido, ¿no? Que es, justo se lo decía a este cliente que queremos mucho, ¿no? Que era, me estás dando lo mejor de mis dos mundos, me estás dando toda la parte emocional y toda la parte personal y además estás confiando también toda mi parte corporativa y toda la parte de rumbo de empresa que al final mi experiencia tengo en ella, ¿no? Sí, Entonces ha sí. sido cómo mezclar esos dos mundos de una manera bastante interesante.
Sí, yo creo que ese es un gran hallazgo en esta etapa con Conectares, querido Jorge. Y la verdad es que, no solamente en términos empresariales o de negocio, Ujú. ¿no? Que sí lo es un proyecto que al final, Sí, pues, claro. tiene beneficios económicos, da chamba también, hay que Evidentemente. decirlo, ¿no? De nuestros equipos y tal. Pero más allá de eso, yo lo que pongo en el acento, digamos, a nivel ya muy personal sobre el tema es mi propio proceso de, digamos, autoanálisis y tal, que me ha brindado ese espacio, me parece que es muy valioso. O sea, esta tema de poderte revisar, porque al final, pues, se lo está haciendo el colectivo Y y ese colectivo es reflejo tuyo, y que eso es lo además lo puedes interesante. ver incluso como hay banda que dice: "No, espérame, ¿esto qué pedo? ¿Qué son? ¿Quiénes son estos pinches chilangos?", ¿no? O sea, que hay banda que su primera Sí, manera es: "No, no, espérenme, ¿qué es esto? Esto no parece un curso de de Balance Scorecard", sí, 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 de empresarial. ¿no? O sí, de Business Model Canvas o Claro. de no sé qué. Entonces, es interesante verte en o sea, como otra persona en ese grupo de seres humanos y conectarte a decir yo también, ¿no? Y Y que eso ha además sido es muy valioso y que para mí. además es donde realmente encuentras un quiebre importante para ti y para los demás. Creo que es esa vulnerabilidad de saber oponer siempre, ¿no? Yo siempre digo, no te puedo hablar de lo que yo no te haya vivido. Esta es mi experiencia. Así me fue con esta paciente, o así me fue así, o así me fue en esta. Pero el punto es cómo cuando lo pones y te atreves se vuelve tan valioso para los demás, ¿no? O sea, me acuerdo mucho un momento que Claudio, yo estaba hablando de algo y de pronto me callé, no me acuerdo de qué punto estábamos hablando, y entró con Ale y empezaron a procesarte enfrente de, de todas de las personas y es algo súper valioso porque Sí, es ese atrevimiento al final que ellos también tienen en ese sí, proceso de reflexión, sí. ¿no? Y porque yo no, o sea, yo estaba haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo. Eso fue como mis neuronas espejo diciendo, te toca, ¿no? Entonces, porque lo valioso era ver que lo hacían, digamos, pues muy diversos y heterogéneos perfiles, porque Sí, hay que sí, decirlo, son sí. tantas empresas que hay personas muy jóvenes, hay personas pues, mucho más maduras, hay personas, digamos, de niveles gerenciales o ejecutivos muy altos, hay niveles como operativos de las empresas. Y eso me parece que esa heterogeneidad y que se conectaran, y eso que al final lo que hizo Jorge fue que todas las personas, al final quisieran ser parte de Claro, eso que estaba sucediendo. claro. Porque se vuelve una especie de comunidad en donde al final, pues mal que bien, podemos crear vulnerabilidad. Ahora, también es cierto que esa vulnerabilidad mal usada en un punto corporativo también puede ser un cáncer y también puede ser Ah, sí, sí. brutalmente dañino. Ujú, Y es algo que incluso tú lo has visto, lo ujú. remarcamos mucho, ¿no? Es este tema de Sí, las 3 N, ¿no? sí, No a nadie nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa en esos espacios tendría que quedarse sí, así. exacto. Y la persona que lo traiciona, quizás, en mi perspectiva, si yo fuera el líder de ese equipo, sería, no puedes pertenecer a esta organización porque estás Eh, traicionando uno de los Eletos, principios sí. más básicos de la organización, ¿no? Que es, al final del día, el espacio de proteger y preservar la vulnerabilidad del ser humano. Sí. A mí me gusta mucho cuando estos procesos puedes observar los resultados en términos muy, muy Tangibles. tangibles, ¿no? O sea, eso es valioso porque a veces dices, no, sí está mejorando el tema. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Ujú. ¿No? O sea, es así, con parámetros de alguna manera. Y haber tenido el antes y el después en estas organizaciones para ver cómo cambiaban a nivel, primero personal, y eso generaba un reflejo en lo colectivo de cómo se tratan entre ellas y ellos, cómo son los procesos, Me gusta la responsabilidad, ¿sabes? Creo hay una experiencia que me compartieron por ahí en una de las revisiones con recursos humanos, que era una persona en un responsable de una camioneta, fue a Sí. una diligencia y de regreso de la diligencia se decidió tomar unas chelas y chocó la camioneta. Y lo primero que llegó fue a decir: "Yo soy responsable, necesito que me financien, pero y se los voy a pagar en la siguiente quincena". Y me parece que ese tipo de responsabilidad es la que más vale, porque Y se los es voy realmente la real, ¿sabes? Es realmente el saber que estás hablando con personas adultas y que realmente a entonces están construyendo un bien común. Y es decir, si yo la cagué en esto, yo me hago responsable por esto. sí.
Y eso me parece que es de las cosas que conectan muy bien, conectares, valga la sin duda. redundancia, con, digamos, primero ahora, hay que decir, perdón por la digresión, pero Y hay se que los voy decir que Conectares funciona en ecosistemas donde Eso es importante. eh, Y se los los voy jefes, los dueños, los directivos, las personas que toman las decisiones o que son dueñas de esa empresa, y se los están voy dispuestas a una transición así porque esto empodera a toda la sin banda duda. Creo y que lo hemos platicado. crea empresas del siglo XXI, pues crea empresas que están en otra frecuencia respecto al trato personal, a la manera en la que se trabaja, Y el etcétera. tipo de gerenciar a la gente. ¿Por qué? Sí, Porque mientras hablábamos hace rato de estas líneas jerárquicas completamente unidireccionales, realmente hoy creo que el liderazgo se ejerce de una manera muy diferente. Creo que hoy un líder no es aquel que tiene mayor poder o ujú, mayor responsabilidad, sino es el que puede conjugar las mejores personas ujú, y darles el poder necesario en ciertos momentos ujú, a cada ujú. una de ellas. Sí, sí. ¿Sabes? Y creo que eso es lo que es realmente valioso, porque ahí es donde realmente puedes hacer la diferencia. Yo creo que ahora eso sí exige un perfil de líder que no es generalizado en nuestro Sin país, duda. hay que decirlo, Porque pero tiene que ver mucho existen con el tema del de retener machismo poder, y de tiene que ver mucho con el machismo, tema de de querer poder tener más control cada vez. Creo que al final del día la sociedad mexicana estamos educados a través del control y ese control, no de la autorregulación, sino del sí, control, del miedo. ¿Sabes? Y ujú, creo que esa falta de enseñarnos a autorregularnos, que sucede en muchos otros estados o en nuestros muchos otros países, ujú, pues nos genera cierta codependencia a la familia y cierta codependencia a muchas cosas que ujú, en donde buscamos empresas paternalistas o empresas en donde realmente no es que te impulsen el crecimiento, sino donde te sientas cómodo sí, o cobijado, sí, donde el punto sería completamente al revés, ¿no? Donde me puedo sentir cobijado y cómodo para sentirme retado y sentirme entonces creativo y poder crear más y crear mayor valor, no por el contrario. sí. Y fíjate, Jorge, que, bueno, tú además de estos temas, digamos, trabajas sobre tus temas, ¿No? digamos, ya clínicos, ¿no? Sí, claro, Con de tu de sesiones. sesiones y tal. Y es interesante porque parte del lenguaje, parte de las experiencias y los aprendizajes también de esa parte, digamos, de tu trabajo, que es ya la Claro. parte clínica personal, cómo se refleja en los talleres, en las sesiones, cuando hablas con las personas, No, es que imagínense estar frente a 100 personas, 80 personas, no sé, y estar controlando, digamos, estos asuntos, sin que se te abra emocionalmente. ahí la caja de Pandora, ¿no? Pero creo ¿No? que es quizás ese punto de aprender a manejar tu energía y a saber que eso que está afuera no es más que el reflejo de ti. Y Ujú. entonces se vuelve un tema de saber que eso que está brotando, si yo no lo quiero ver y lo resisto, más fuerte va a brotar. Sí, Versus el hecho de voltearme y decir, sé que eres abusada, sé lo que sientes, yo también soy abusado, también esta es mi experiencia. Y entonces automáticamente la persona deja de sentir esa necesidad de brotar más esa emoción porque ya hay una empatía ujú, ujú, en donde es un lugar seguro para poderlo ujú. expresar. Y bueno, es que hay muchas anécdotas de los talleres que son muy, muy divertidas respecto a la ¿No? manera de reaccionar de las personas Claro. en esas coyunturas o en esas situaciones, ¿no? Y la necesidad de ser camaleónico en ese punto de la energía, porque, ¿no? En el último taller que me vieron, tú dijiste que hasta tú te asustaste, ¿no? No, en el último taller, déjenme decirles que de repente aquí el señor enloqueció de una manera te acababa brutal. de Y decir, entonces, y ya me dijo, tú no te espantes, te acababa tú de aguanta decir, vara. Y entonces yo de repente así vi a Jorge así y dije, y yo me fui así como escondiendo detrás de la mesa, así como yo quería estar nada más así como asomando los ojos. O sea, porque sabía el objetivo sí, de no, al volverme final así fue violento, brutal, ¿sabes? pero el objetivo fue súper conseguido, Porque ese era ¿no? el, yo te lo dije, yo sé que voy a llegar al objetivo. ¿Cómo? No tengo idea, pero sé a dónde voy a llegar. Ujú, Si el resultado en ese ejercicio era positivo, check. Pero si no, sí, yo me tenía que poner completamente en un punto donde para ellos fuera un punto de quiebra, decir, ¿cómo estamos sumándonos entre nosotros? sí. ¿Sabes? Sí, Y ese era el aprendizaje que querías esa dejar, es la digamos. capacidad de poderte moldear porque después de eso nos fuimos a cenar y yo como si Sí. nada, o sea, Pero no es ay, yo no estaba
O saber, ya se fue la energía, ya fue ese momento, listo, Sí, ¿sabes? sí, exacto. Y No, cómo al final ves que el equipo se queda enganchado y se no, queda trabajando a lo largo de toda la noche sí, para que al día siguiente se vuelva un compartir muy interesante, ¿no? A partir de un espacio de vulnerabilidad. sí. Es de esas técnicas que te digo que funcionan bien, y yo no las había visto ejecutadas hasta allá. O sea, para mí sí fue de las cosas que que te vi, digamos, en un desempeño técnico sobre el asunto, digamos, de control de grupo para lograr el objetivo deseado muy chingón. Felicitaciones, querido Muchas Jorge. gracias, querido. Experiencia de Jazz Producciones, tú sabes que Sí, no me acuerdo, a ti te tocó el equipo que nos secuestraron en Chiapas, tú estabas sí. bajo ese proceso bien diferente, Y me ¿no? tocó también una grabación de un spot donde, si te acuerdas, para el Claro, por PRI, supuesto. en el que tenías como el reto de mostrar la diversidad, de México, Se ¿no? llamaban rostros, Rostro se llamaba, exactamente. Y era un mar de gente más de 1000 personas. en un set, y yo veía todo ese rollo y decía: "Guau". Y yo, a mí nada más me habían invitado por nomás Para estar. para estar, pero yo no todavía, evidentemente, a mí me había tocado probar los storyboards y de la pieza, y ya estaba válido y ya se iba a ejecutar, ¿no? Entonces, Y que además fue, valga recordar, la primera propuesta de Internet para todos. O sea, sí, 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 realmente sí, ahí empieza el Internet para todos sí. con una propuesta gigantesca, ¿no? Fue una experiencia muy linda. Además, esa parte de la producción siempre tiene un encanto, una magia, es, ¿Sabes qué? Y creo que es parte de lo que me da mucha certeza como terapeuta, querido, que es, sé que lo que ideo lo puedo plasmar o puedo hacer que suceda. que se vea en una pantalla. En una pantalla, en una experiencia, en un Sí, evento, y creo que eso me lo ha dado la producción, el poder decir, esta capacidad de idear cómo baja a la realidad o cómo baja realmente a la tangibilidad. Y entonces en el proceso de terapia poderte decir, lo que tienes que mover es este chip, güey, para acá y de entender que entonces se va a proyectar de manera diferente. ujú, ujú. ¿Sabes? Con esa certeza de saber, porque me tocaron producciones bien grandotas, la verdad. Sí, no, Tuve, monstruones, tuve además de presupuestos gigantescos, de esos que decías, y, que andabas por todo el país, además con gobierno, así es. experiencias, la verdad es que los spots de turismo, ¿no? Cuando empezó el Enrique Peña Nieto, fue una experiencia brutal de 33 estados, equipos increíbles, ¿no? Y creo que, de nuevo, era la capacidad que Pedro tenía de soñar y después de decir, bueno, vamos a hacer que suceda, que sea rentable y que además realmente fuera funcional, porque le gustaban los retos, ¿no? Entonces había que hacerlo en 3 meses, 4 meses o 5 meses. Entonces habían 6 equipos de producción. Entonces han sido, creo que esos gimmicks que me han dado la capacidad de poder decir, tranqui, no importa qué tan caos creas, Sí, alinea tu mente y vas a encontrar la salida, ¿no? de acuerdo, querido Jorge. Mi Sí. querido Claudio, un placer compartir ese espacio contigo, un placer colaborar contigo. Además, nos vamos, en un Pronto, mes vamos a ya, estar en Oaxaca, vamos a estar en Ciudad Juárez, eh, o sea, en menos de 15 días vamos a andar, dando vueltas por México. sin duda, Y querido Jorge, además, estamos muy emocionados en 100 por Oaxaca también, muchísimo. porque sé que este tipo de, digamos, de experiencias para vivenciales, para poder entender la importancia de tu responsabilidad en tu vida y en tu percepción del mundo, ¿no? Y tener claro que al final las circunstancias pueden cambiar o no, pero el único que puede realmente vivenciarse de un lugar diferente eres tú. Y el punto es qué narrativa te quieres contar al final, Correcto. desde dónde lo quieres vivenciar, ¿no? Siempre digo, si ya estás en el peor momento de tu vida, tienes dos opciones, la sufres o la disfrutas. De todas maneras la vas a pasar. Sí. ¿Cómo la quieres pasar? ¿Cómo vas a transitar ese vía crucis? O Ah, esa, ¿no? sí, es ese Ese transitar campo del alma, minado. digamos, de Sí, alguna manera, sí. porque al final del día lo vas a pasar. Entonces, el punto no es cómo lo pasas, sino que disfrutes el pasarlo, ¿no? Ujú. Sí, no en todas las ocasiones suena tan, digamos, es Tenemos tan fácil, ¿no? tenemos una experiencia que fue épica, porque fue uno de los primeros entrenamientos que ya dimos en este nuevo punto. Y entonces,
llegamos al aeropuerto y resulta que nuestro avión no nos lo dejaban tomar. Miren que conozco a Claudio enojado, ¿eh? O sea, lo he visto en sus momentos debatiendo con los candidatos, encuerándolos, dime cuál es el secreto más grande, pues yo traje este, ¿no? Y lo vi enfurecido. Y entonces me decía, no, yo creo que cancelamos. Y yo, Claudio, tranqui, no lo vamos a cancelar, vamos a llegar. No hay manera. Claudio, relájate porque de todas maneras lo vamos a, o sea, vamos a llegar ahí y nos vamos a reír. No, pinche. Nos lo resolvieron de una manera Exacta. épica. Épica, sí, Épica. Sí. La O verdad. sea, me cayeron la boquita, pero así. Sí. Y todavía en ese momento que nos estaban resolviendo épicamente, seguía comiéndose el pinche plato de caca del día de hace ratito. Y yo le decía, ¿por qué? Pinche Aeroméxico, déjame. Güey, ya estás en una sala más bonita. Vas a viajar de una manera más bonita. ¿Qué te importa? Sí. ¿No? Y creo que es ese punto de decir cómo muchas veces solo en donde tienes confianza te puedes mirar y observar. Sí. Y entonces poderte decir, amigo. Sí. La neta es que además eso fue muy valioso de esa experiencia porque te vi de un cool, querido Jorge, que es así como decir, vamos a llegar ahí, no te preocupes. Y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar si ya no hay avión? Ya. Y llegamos. Sí, exacto. Un poco tarde, desvelados, todavía un banquete. Como reyes llegamos, no mames, o sea, llegamos como reyes. Sí. ¿Sabes? Y al final es el punto de, quizás desde mi punto de decir, ¿y por qué tiene que llegar a través de un pinche plato de caca antes? ¿No podemos empezarlo a crear sin el plato de caca? Sí. Y ese es el cuestionamiento que quizás tenemos que hacernos todo el tiempo, ¿no? De acuerdo. Querido Claudio, un placer como tú, contigo. Un gustazo, carnal, la neta. Un Te placer. quiero muchísimo. Yo también a ti. Qué gusto estar aquí contigo. Es el primero de muchos, seguramente. Seguro. Un placer y gracias por compartir este espacio, gracias por abrirnos tu casa, gracias por abrirnos este espacio sagrado. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ti. Listo. ¿Cuánto duró? 56 minutos. Mira.